Octavio y Marco Antonio eran dos líderes políticos y militares prominentes en la Roma antigua antes de la Guerra Civil. Octavio, también conocido como César Augusto, era el heredero adoptivo de Julio César y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de Roma después del asesinato de César. Marco Antonio, por otro lado, era un general y político que había servido como uno de los lugartenientes más cercanos de César. Antes de la Guerra Civil, Octavio y Marco Antonio tenían vidas bastante diferentes. Octavio provenía de una familia acomodada y recibió una educación de calidad. Después del asesinato de César, Octavio se convirtió en uno de los líderes más poderosos de Roma y comenzó a consolidar su poder. Por otro lado, Marco Antonio provenía de una familia menos acomodada y tuvo una carrera militar exitosa antes de entrar en la política. Después del asesinato de César, Marco Antonio se convirtió en uno de los líderes del segundo triunvirato junto con Octavio y Lépido. Aunque ambos eran líderes poderosos en Roma, sus vidas y carreras tomaron caminos diferentes antes de la Guerra Civil. Después de la muerte de César, en el año 44 a.C., Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato para gobernar Roma juntos. Sin embargo, pronto surgieron tensiones entre ellos y finalmente estalló una guerra civil entre Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio se había aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, y juntos gobernaron Egipto y otras partes del Mediterráneo oriental. Sin embargo, Octavio vio a Marco Antonio y Cleopatra como una amenaza para su poder y comenzó una campaña para desacreditarlos ante el pueblo romano. Finalmente, estalló una guerra entre Octavio y Marco Antonio, y Cleopatra apoyó a su amante con sus recursos y su ejército. Desafortunadamente para ellos, fueron derrotados en la batalla de Accio en el año 31 a.C. y ambos se suicidaron poco después. Después de su victoria, Octavio se convirtió en el primer emperador romano, tomando el nombre de Augusto. Bajo su gobierno, Roma experimentó un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana.